Buenas noches. ¿Se oye o no? Ah, No, pero esto es para el esto es solo streaming. para Entonces proyecto la música, la bajito. Buenas noches. Sean todos bienvenidos a la Biblioteca Mediateca del Centro Cultural de España. No sé si ya la conocían o no, pero aquí la tienen. Y es una fecha especial, julio, porque la biblioteca se abrió al público hace un año. Y hace un año estábamos catalogando libros, ampliando los fondos de la biblioteca y pensando en posibles actividades vinculadas a la biblioteca. Y finalmente este es un sueño hecho realidad, porque este mes empezamos con dos actividades impulsadas por la Biblioteca Mediateca. Una es Aula Propia, que es un espacio para reflexión de género y bueno, de textos feministas, sobre todo, que se han adquirido, hemos adquirido una serie de libros e investigaciones bien interesantes en torno a ese tema, y una vez al mes va a haber un encuentro para eso. Y el otro espacio es este, que se inaugura hoy es la primera sesión de 10 que van a ser en total. Vamos a tener este mes 3 y estamos, bueno, estamos de fiesta, estamos muy contentos porque esto es algo que queríamos de hacer desde hace mucho. Para nosotros es bien importante la promoción de la lectura, no solamente en un sector, sino de forma transversal. Y esta es una propuesta que nos presentó Ulises Juárez, que nos gustó mucho, porque permitía establecer un diálogo con los jóvenes escritores. Ulises dice que ya no es una generación emergente, sino que es una generación que se está consolidando, y además de poder conversar con estos autores, conocer sus obras, estos autores también nos van a hablar de quiénes les han influenciado y qué están leyendo, y eso nos va a permitir hacer un diálogo intergeneracional también. Y lo más importante es el diálogo que se va a establecer aquí entre los lectores y los escritores. Entonces esperamos que estos espacios los disfruten, que hagan suyo este espacio, que aprovechen esta publicación, que se dice que hoy en día los libros van a ser próximamente los vinilos de la música, son ya casi objetos, ¿no? Y que empecemos a promover la lectura de lo nacional también, ¿no? Yo sé que ustedes, la mayoría de los que están aquí, son lectores ávidos de la literatura nacional. Francisco Ruiz Judiel decía siempre que cómo se puede criticar la literatura de los jóvenes escritores si no se les lee, cómo se puede hablar de esa generación si no se les lee. Pues aquí estamos en el Centro Cultural justamente para eso, para que conozcamos a esta generación y podamos establecer un diálogo que creo que va a llevar a muchos lugares. Así que bienvenidos sean todos. Gracias, Ulises, estamos encantados con esta oportunidad, así que lo disfruten. Y doy lugar a que se siente José Adiac, que va a ser el primer invitado de estas sesiones, y quedan con Ulises. Buenas noches y gracias a todos. Explico que hay dos micrófonos aquí, no son para sonido, sino que es para el streaming. Estamos transmitiendo vía web desde los2000.com. Posteriormente este archivo va a quedar también guardado en la página para que puedan consultar todas las charlas anteriores. En primer lugar, quiero agradecer al Centro Cultural de España y Nicaragua por permitir hacer este ciclo, a los 10 autores que aceptaron participar y conversar con nosotros, y a continuación dar algunas instrucciones. Primero, apaguemos los celulares o pongámoslos en vibrador para que podamos disfrutar de este diálogo. En segundo lugar, pudieron ver que en la entrada hay una mesa con los dos libros de José Adiac a un precio especial, solo por hoy, para que aprovechen y lo adquieran. Y también está en la entrada el libro que publicamos de los 2000, que es cortesía de Leteo de Ediciones. Para dar inicio a esto, quisiera referirme a unas preguntas básicas. Primero, ¿qué es? Los 2000 es un ciclo de charlas, 10 charlas en total, cada 15 días, con autores de la llamada generación del desasosiego, como le llamó Yoconda Belli, o la generación de la voluntad, como le llamó la crítica ruso-nicaragüense Elena Ramos, que en sentido práctico no es más que autores que nacieron en los años 70 y 80 y que irrumpen en el panorama literario nacional a partir del 2000. Los 10 autores que van a participar con nosotros en estas charlas
cumplieron ciertos parámetros para participar. En principio es tener un libro publicado, una obra propia. También jugamos con variables como los géneros, tenemos cuentistas, tenemos poetas. En el caso de José Diac es un caso especial que es cuentista, poeta y novelista. Y jugamos también tanto con género entre hombres y mujeres como con localidades de origen. Una de las preguntas que más se nos ha hecho en la prensa previa que hemos tenido es ¿para qué estamos haciendo esto? En primer lugar, queremos crear una plataforma para dar a conocer no solo a estos 10 autores, sino a toda esta generación. Quiero aclarar que estos 10 autores que participan no son los únicos de esta generación, de este grupo contemporáneo. Al contrario, si hacemos una revisión rápida, encontramos que entre las publicaciones periódicas como revistas, libros, recitales, concursos y similares, podemos llegar a una cantidad muy cercana al medio centenar. Logísticamente, metodológicamente, tener aquí a 50 autores es muy difícil. Además, cada uno tiene sus particularidades y sus logros individuales. En segundo lugar, queremos ver hacia atrás. Se nos ha consultado, se nos ha preguntado si es un tiempo propicio para hablar de una generación del 2000 cuando apenas estamos en 2012. Nosotros creemos que sí. De hecho, la propia fecha de 2012 nos permite ver hacia atrás, hacia una década ya contenida, ya terminada, y reflexionar sobre lo que se ha hecho en esta década. No creemos que la obra de esta década es la obra definitiva de estos 10 autores y de toda esta generación. Al contrario, creemos que son los primeros pasos y precisamente por la calidad de estos pasos queremos reflexionar y queremos platicar de esta década. Queremos también generar un diálogo entre autores y público, por eso posteriormente vamos a tener una charla con José Diac. Queremos que ustedes también participen directamente y obviamente este diálogo no es solamente entre autor y público, sino también entre los autores participantes y todo aquel que quiera consultar las charlas que van a estar en línea. Un tercer objetivo y no menos importante que mencionó Eliet es que el 11 de julio del año pasado se inauguró formalmente este espacio, esta biblioteca y mediateca, y queremos celebrar este aniversario precisamente con literatura. Sin más preámbulo, aprovecho para presentar a José Diac Montoya. José Diac Montoya nació en Managua en 1987, escritor y poeta, autor de Eclipse, prosa y poesía en 2007 y de la novela El sótano del ángel 2010. Ha sido incluido en antologías como Cuentos del Hambre, ha publicado poesía, narrativa y artículos en medios y revistas como La Prensa Literaria, Nuevo Amanecer Cultural, Revista Coiné, Hecho Magazine y El Hilo Azul, revista literaria del Centro Nicaragüense de Escritores. Participó en el grupo literario Literatosis y en el consejo editorial de la revista homónima. Cursó estudios en Filología y Comunicación en la UNAM Managua y aquí está con nosotros José Diac Montoya. Un aplauso para José Diac. Bueno, José Diac, vamos a hablar de generación. El tema de generación ha sido siempre muy polémico para este grupo contemporáneo. ¿Qué opinas vos de este término y qué opinión te merece esta actividad que estamos haciendo hoy? Bueno, primero quiero agradecer a todas las personas que están acá. Muchísimas gracias por haber venido. Y bueno, a mí me parece genial, califico de genial y de maravilloso pues que se esté haciendo una actividad como esta, en la que el público puede estar en contacto con los nuevos autores de esta generación. Es muy difícil para escritores jóvenes que puedan tener un espacio como este. Lo que más se necesita, creo yo, son espacios, tanto para publicar como para difusión. Entonces me parece maravilloso pues vernos acá recopilados en un libro y próxima antologías que está preparando Leteo Ediciones a compañeros de generación con muchos de los con los cuales comencé hace algunos años, durante la primera década del año 2000, publicando en segmentos culturales con un espacio muy pequeño, y pues vernos consolidados ya que se hable de nosotros como una generación tal, pues me parece válido y maravilloso. En cuanto a lo de generación, que es tan polémico con esta
con esta generación, que no se sabe si llamarle así o no llamarle así, es el hecho de que cuando se habla de generación se habla de un grupo, o al menos en literatura, es un grupo de autores que tienen relaciones comunes, ¿no? Que tienen un punto que lo une, ¿no? En el caso de nosotros se ha dicho que no, que somos una generación del desasosiego, como dijo Gioconda Belli, y que no hay puntos que unan nuestra obra como algo sólido, pues como algo unificador. Pienso, por ejemplo, que hablando en la introducción del libro de los 2000 se habla de estos dos tipos de generaciones que habla Ortega y Gasset, que son las generaciones cumulativas y de combate, ¿no? Que las cumulativas son las que absorben la tradición de la generación anterior a ellos y conviven con la generación anterior, y rescatan de su tradición elementos que abarcan en la propia obra de ellos, ¿no? Y la generación de combate, que es la que rompe con estos esquemas, que es la que rompe con todo lo anterior, que lo quiere mandar al carajo, por así decirlo, y rompe de manera tanto estética como temática con todas las cosas anteriores. Acá se habla de que nosotros somos una generación de combate. Yo pienso tal vez que tenemos un poco de ambas. Yo pienso que también hay un híbrido, que hay elementos en esta generación de ambas cosas, tanto de combate como cumulativa, que dice Ortega y Gasset, porque aparte de que hay autores en esta generación que sí conviven y con autores de generaciones anteriores, que son amigables a estos autores, como por ejemplo Ulises o Francisco, que fueron muy amigos Francisco en el caso fue muy amigo de Claribel Alegría, han trabajado de mano a mano con Sergio Ramírez, por ejemplo. En mi caso también no tengo ningún problema con autores de generaciones anteriores. Al contrario, muchos de ellos me han abierto las puertas. Se puede notar también en revistas como Lilo Azul, que está plagada, que es una revista que dirige Sergio Ramírez, que está plagada de literatura fresca también. Y claro, como se menciona ahí, también hay autores de esta generación que hasta tienen rencillas personales con autores de la generación pasada. Que pueden ser, elementos de una generación de combate, pues. Pero en el caso yo creo que lo que nos unifica, pero bueno, quería hablar de que en la materia temática, porque dice que también la generación de combate rompe con la manera temática y estética de la generación anterior. Es cierto, en esta generación no hay absolutamente ningún elemento de vinculación con la generación anterior, pero no creo que no hay un elemento de vinculación con la generación anterior simplemente porque quiere romper ese esquema y desasociarse de esta generación antigua, sino porque ni siquiera tenemos elementos temáticos ni elementos estéticos comunes entre nosotros mismos. Así que no creo que sea esto. Y para seguir con el cúmulo y la letanía de términos que definen esta generación, yo lo podría llamar que es la generación del archipiélago, porque somos como un montón de pequeñas islas que somos individuales, que somos independientes, pero estamos juntas. Cada isla tiene su temática distinta, cada isla tiene su forma y su estética diferente, pero todas estamos bañadas por las mismas aguas del mismo océano, que viene a ser pues la realidad circundante y el entorno social en el que nos desenvolvemos todos nosotros, pues. Precisamente mencionas el ensayo de Ortega y Gasset que incluimos en el libro, un ensayo magnífico que se llama El tema de nuestro tiempo, publicado en 1923, y en él es en el que nos apoyamos para precisamente montar este proyecto. La definición que apoya Ortega y Gasset brinda mejores luces para interpretar este concepto y lo vincula a caracteres típicos que brindan una fisonomía común y que la diferencian de generaciones anteriores, sin que esto implique, desde luego, una homogeneidad entre sus miembros. Todo lo contrario, dice Ortega y Gasset, son las diferencias las que lo asimilan. Él poéticamente llama a esto la filigrana común. Tus primeros inicios fueron grupales. Quiero que nos remontemos a esos primeros inicios literarios. Tu primera publicación viene de la mano de Literatosis, no en su revista, sino en una publicación que estaba a cargo de este grupo.
y que nos contaras cómo llegaste a Literatosis y cómo fueron tus primeros pasos y publicaciones. Bueno, Literatosis, bueno, desde pequeño tuve la inquietud de la escritura o de la lectura y la creación, ¿no? Antes era muy dado al dibujo, de hecho, eso se fue relegando a un segundo plano y poco a poco fui cayendo en la literatura en la escritura a través de la literatura misma, pues de la lectura. De pronto cayó en mis manos Robinson Crusoe, que tal vez es la primera novela que tengo memoria de haber leído completa, y desde entonces pues quise imitar lo que leía, ¿no? Imitar a estos señores, a estos escritores que eran un modelo a seguir, unos héroes, y por eso comencé a escribir poesía pues para como un medio de escape. Siempre fui un niño muy contemplativo, no tan sociable, y bueno, pasó el tiempo, tenía 14 años por ahí, cuando escribía de una manera tan compulsiva como creo que no he vuelto a escribir nunca. Escribía cuentos tras cuentos, y escribía poesía también. Me he desligado un poco de la poesía, tal vez hablamos después de eso. Escribía cuento tras cuento, y entonces para ese tiempo el grupo Literatosis se tenía tomada la extinta Radio Pirata, pues Literatosis todos sus integrantes tenían grupos diferentes. Programas de radio diferentes, perdón, y existía uno que conducía Eunice Shade y Marcela Duchamp, que se llamaba Letroscopio. A través de un amigo de mi padre, que era amigo común de Eunice, que sabía que yo escribía cuentos y todo, propuso presentarme con Eunice. Se fijó una cita, y Eunice dijo que llegara al programa, que no había ningún problema, y esa fue la primera vez que tuve una entrevista radial, ¿no? Ella leyó algunos de mis textos que le entregué, le gustaron. La gente de Literatosis, por aquel entonces la dirigía Francisco Ruiz, la revista, comenzó a invitarme a un par de recitales, y poco a poco hasta me fui infiltrando, hasta que Francisco pues me dio la bienvenida oficial a Literatosis. La primera publicación que tuve, de hecho, fue hace 10 años ya, fue en el 2002, en mayo del 2002, y fue en este segmento que se llamaba Abra Palabra, que era un segmento pequeño del Nuevo Amanecer Cultural. Y así yo llegué a Literatosis, y a partir de eso a sentirme miembro, al sentir esa eterna aventura que le llamó Eunice en un artículo que fue Literatosis, de sentirme parte de un cúmulo y de un grupo, y de encontrarme con gente que sí tenía intereses comunes, de los que aprendí un montón, tanto a nivel literario como a nivel de amistad, porque muchos de ellos siguen siendo referentes de amistad aún 10 años después, como lo fue Francisco hasta su muerte, como lo es Eunice, Rodrigo, Ulises, pues, muchos de ellos. Precisamente vos fuiste el integrante más joven de este grupo, tenías 14 años. Sí. Este grupo que comenzó a publicar a partir del 99 y que publicó 10 números de una revista que era dirigida por sus miembros. Me interesa mucho conocer qué peso tuvo esta época grupal en tu obra y en tu persona. Bueno, un poco de lo que estaba diciendo, ¿no? Me formó en carácter literario, porque aprendía mucho de ellos, muchos autores a los que no tenía acceso o a los que no tenía conocimiento. Ellos eran mayores que yo, el que tenía más diferencia conmigo era Francisco, era 10 años mayor que yo, creo. Entonces habían leído más, tenían mucho conocimiento de autores, entonces poco a poco Eunice me fue prestando libros, fuimos haciendo intercambios. Por ese tiempo ellos andaban en la fiebre de Borges, Cortázar y todos estos autores del boom latinoamericano, a los que entré desde muy joven por ellos mismos, ¿no? Y al final aprendí mucho, porque teníamos una disciplina también de como tallerearnos entre nosotros mismos, hacer corrección de textos entre nosotros mismos, intercambiar el material, que no era necesario ni condicionado al material que iba a salir en la revista, sino un material que nosotros escribíamos, ¿no? Ahora, vos llegaste a Literatosis y comenzaste publicando tanto cuento como poesía. Sí. De hecho, yo recuerdo en la revista número 10 que publicaste El Pianista. Sí. Un cuento que a mí me resulta maravilloso por la brevedad y por la contundencia. En este rol de géneros, ¿cómo te identificas vos? Has comentado recientemente que te has distanciado de la poesía, sí, y que está más enfocado ahora a la narrativa, y si no me equivoco, la narrativa larga. Sí. Bueno, sí, como digo, yo inicié escribiendo poesía. Yo creo que es lo normal. Generalmente la gente que se aboca a la literatura comienza escribiendo poesía. En aquel entonces, cuando escribía poesía, era prácticamente un niño, y me acerqué a la poesía como un juego de niños. De hecho, no estoy diciendo que lo sea, de hecho todo lo contrario, todo lo contrario, es totalmente distante, pero sí me acerqué a ella como ese niño que sueña y juega a ser un astronauta, y
y en realidad está muy lejos de lograr hacerlo. Para mí la poesía es un elemento muy sagrado y misterioso del que me he distanciado. Ahora, la poesía que escribo realmente está incluida en mi narrativa. Yo la poesía la utilizo como un elemento narrativo. Mis personajes, para que sean más creíbles y más sólidos, los doto de sensibilidad poética, esa sensibilidad que tiene el poeta de notar y transfigurar y transmitir lo circundante y lo cotidiano en algo maravilloso, convertirlo en milagro, las cosas hasta más cotidianas, ¿no? Quiero que mis personajes tengan ese don, y por eso es que ahora la poesía la utilizo más de esa manera. Pues no llegué a tocar la luna, creo, entonces la tengo como en stand-by ahí un poco. No digo que la pueda abandonar totalmente, pero por el momento no me siento cómodo escribiendo poesía. Narrativa sí. La narrativa es un proceso muy, muy tedioso, es un proceso agridulce, de rigor científico, siempre digo, porque hay elementos que no pueden dejar de tomarse en consideración. Es un trabajo como tal. La poesía es un momento, al menos para mí así lo he sentido, un momento más milagroso, una suerte de duende, se llama, también dicen por ahí, que toca en algún momento. La narrativa siento que se tiene que trabajar de manera disciplinada, ¿no? Busco esa disciplina, a veces no la consigo, me cuesta mucho, pero busco esa disciplina y bueno, estoy en eso, ¿no? Vos mencionabas que hacías poesía por inspiración. Sí. Y narrativa por vocación. Sí, exactamente. La poesía era una necesidad, y la narrativa es una cuestión que a veces no me puedo desligar de historias que se van creando y las tengo que ir sacando, pues despidiendo. Es un placer maravilloso, es lo que te digo, pero es un trabajo más. Decía Oscar Wilde que la literatura era 10% inspiración y 90% transpiración. Perfecto, te invitamos a una primera lectura. Ok, perfecto. Entonces, hablando de esos inicios literarios, y ahora que Ulises menciona El pianista, pues voy a leer El pianista, que es uno de los cuentos que publiqué con Literatosis, que está incluido en mi primer libro, Eclipse. Verificamos cómo está la transmisión. Perfecto. El pianista. El pianista despertó sobresaltado a la mitad de la noche. El viento helado penetraba por los poros de su cobija. La ventana de la habitación estaba abierta. La lluvia había terminado y el olor a tierra mojada llegó hasta su nariz, irritándole un poco. Sudaba. Cuando se dio cuenta de ello, recordó que había tenido el mismo sueño, el mismo desde aquel día. Ese tipo de sueños le hizo probar el angustioso sabor del insomnio. Siempre las luces cegadoras de aquel camión alumbraban la pesadilla en la que él caminaba desesperado por la calle. Abandonó la cama y se percató pronto de la falta de luz eléctrica, pero la iluminación natural era suficiente para orientarse. También contribuían al repudio de la oscuridad el destello de algunos relámpagos que de vez en cuando iluminaban toda la casa. Mientras recordaba con dolor aquel día que lo había desgarrado, tanto física como emocionalmente. Salió de la habitación, comenzó a caminar por un pasillo largo, oscuro y húmedo. A medida que avanzaba, los relámpagos cegaban su vista, relámpagos como focos de camión alumbrando el asfalto largo, oscuro y húmedo. Al fin llegó hasta la puerta del cuarto de piano, la cual estaba abierta y solo hubo necesidad de empujar. Pudo apreciar allí, a la mediana luz, su querido cuarto de música, el piano negro que había sido su pasión desde muy temprana edad. Caminó hacia él y se sentó en el banquillo frente al instrumento, cerró los ojos y puso sus manos sobre el teclado. Pudo sentir el frío de las teclas en las yemas de sus dedos, los que comenzaron a danzar, haciendo sonar un melancólico adagio sostenido. La música que el piano producía le proyectaba aquellos recuerdos. Con dificultad, el hombre se arrancó de sus pensamientos. No podía seguir estancándose en aquel pasado, fantaseando con las teclas y entrando a esa habitación. Entonces, con sollozo desgarrador, levantó los brazos a la altura de sus ojos y allí estaba su presente, sus brazos ahora mutilados. El piano descansaba en silencio y ninguna huella de dedos profanaba el polvo que le cubría.
antes de continuar con José Diac, vamos a comentarles los 10 autores que van a participar en este ciclo. Los 10 autores son José Diac Montoya, Managua 1987, Javier González Blandino, que es nuestro segundo invitado, La Paz Centro 1984, Luis Báez, Managua 1986, Madeline Mendieta, Managua 1972, Misael Duarte Somoza, Huigalpa 1977, Víctor Ruiz 1982, Alejandra Sequeira, Managua 1982, Rodrigo Peñalba, Managua 1981, Andira Watson, Puerto Cabezas 1977 y Mario Martz, León 1988. Este calendario está disponible en la página web que preparamos para este evento. La dirección es fácil de recordar, los2000.com. Ahí también tenemos la presentación del proyecto, tenemos el calendario, la metodología, una biografía resumida de los 10 autores. E igual tenemos también disponible para descarga el libro que está en la entrada y futuras descargas. También en la parte superior tenemos la transmisión de cada charla, donde también vamos a estar acumulando el archivo de las charlas que ya tomaron lugar. José Diac, este cuento es, si no me equivoco, de hace 9 años. No, este cuento es de hace 10 años. ¿Hace 10? A ver, sí, 10. Sí, no hay gran diferencia. Literatosis 10 salió 10. En 2003. Pues sí, entonces 9. Sí, de hace 9 años. ¿Qué ha cambiado en estos 10 años en tu obra y cuáles son tus búsquedas actuales? Bueno, ha cambiado. Lo que ha cambiado y lo que la ha variado, pues obviamente son la influencia de diferentes lecturas, ¿no? Tenía 15, 16 años cuando escribí este cuento, han pasado 9 años, como vos decís, y de ese punto a este, pues han influido muchos autores, ¿no? Siempre cuando a uno lo influye un autor, tiene esa angustia de las influencias que le llamaba Sábato. Mis búsquedas en la actualidad, pues van más tiradas a la novela. Quiero trabajar bastante lo que es la novela, generalmente o últimamente, pues, últimamente cuando tengo ideas o tengo una historia que contar, se me alarga sola en la cabeza. Tengo un libro de cuentos ya listo, pero como te digo, fíjate que este libro de cuentos son prácticamente una recopilación de cuentos que he ido trabajando los últimos 5 años. Y bueno, a raíz de esa búsqueda salió también el Sótano del Ángel. Tu primer libro, Eclipse, fue también tu primera aventura editorial en que participas más directamente. Sí, claro. Fue publicado por un esfuerzo entre el Instituto Nicaragüense de Cultura y Enitel, en el que varios autores, precisamente de esta generación, también vieron publicada su primera obra. Exacto. ¿Qué recordás de esta búsqueda editorial, de esta lucha editorial, y cómo lo mirás ahora, varios años después? Pues fíjate que curiosamente, siendo tan difícil publicar, acá en Nicaragua resultó relativamente fácil. Estaba con Eunice, pues, que he hablado bastante de ella, y de pronto nos tomamos en cuenta de que habían varios autores de esa generación que ya tenían listo un material que era perfectamente publicable, y nos dimos a la tarea de hacer un pequeño plan, de proponer el proyecto de publicar unos 4 libros, que en ese tiempo éramos Gabriel Moreno Salmerón, que estudiaba en la UNAM, Yasmina Caballero, una poeta que me gusta mucho, que actualmente vive en España, Álvaro Vergara y yo. Tuvimos la suerte de formular ese proyectito pequeño, y la primera puerta que tocamos fue la primera puerta que se nos abrió, que fue la del Instituto Nicaragüense de Cultura. En ese tiempo había recién asumido la dirección del instituto el arquitecto Luis Morales, y estaba muy emocionado con el proyecto, muy emocionado con su cargo, recién tomadito, pues, y entonces él nos dijo: nos gusta el proyecto, solo que el instituto no tiene plata, pues, no tiene suficiente plata para publicar esto, pero tiene la forma de conseguirlo. Entonces hicieron una conjunción con Enitel, y a través de Enitel, que puso la plata, y el Instituto de Cultura, pues se publicaron 500 ejemplares de cada libro, y tocó la suerte de que en ese tiempo estaba la Filsen, la Feria del Libro en Centroamérica, era sede de Nicaragua y se estaba dando en el Palacio Nacional, y entonces tuvimos la suerte también de presentar el libro en la Feria Centroamericana del Libro en el Palacio Nacional, que era un plus que no nos imaginábamos, pues. Y pues fue maravilloso el hecho de tener el primer libro en la mano. Recuerdo que lo fuimos a buscar a la editorial, y íbamos Yasmina y yo nada más, y fuimos a traer los 4 libros, y no nos aguantábamos en un semáforo, abrimos las cajas para verlos, y era una sensación bella.
¿qué rol sentís que ha tenido para vos la autoedición y ejemplos similares al tuyo precisamente en esta generación, en que a diferencia de generaciones anteriores, muchos de sus integrantes ya cuentan con un libro publicado, incluso más de un libro publicado? La autoedición. La autoedición y precisamente convertirse en editor. Pues eso puede ser un arma de doble filo, ¿no? Porque uno siempre tiende a enamorarse de su propia obra, y es algo muy, muy peligroso. Pienso que tiene que pasar por un proceso de valoración que no solo sea autocrítico, sino que pase por un proceso de valoración. Yo en mi caso, pues tengo ahí mi pequeño ejército loco de amigos también a los que confío mis textos y no me voy a ir de boca pues con hacer una autoedición así mismo, así como tal, pues. Pero más allá de los peligros de la autoedición, la pregunta va encaminada a tratar de establecer cuál es la diferencia de esta generación con generaciones anteriores que vieron sus primeros libros publicados hasta los 30 o mediados de los 30 años. Platicando sobre este tema con un amigo poeta, Cerdán Celaya, él se asombraba que a diferencia de su generación, cuyos primeros libros fueron publicados alrededor de los 30 a 35 años, esta generación en promedio ha publicado a los 20, 25 años. Bueno, no sé, tal vez contamos con un poco más de armas de difusión con respecto a los medios y con respecto al internet y todo esto, ¿no? Probablemente es un elemento de peso en el hecho de que ahora se publique mucho más joven y no tengo dudas de que la calidad no es un tema que tenga peso pues en esto, porque de mi generación yo veo calidad en muchísimos de mis contemporáneos, pues, y ese es otro punto que quería tocar con respecto a las generaciones, que es lo que he dicho que me parece tan rica de esta generación, que sea tan diversa. Lo que hay rica de esta generación es que sea tan diversa, que cada autor tenga una temática y una estética diferente, y ahí yo aprendo mucho de mis contemporáneos, y creo que no tiene que ver nada con su edad, pues. A diferencia de tu primer libro, Eclipse, en que participaste activamente como editor, o sí, de una forma cercana a editor, tu segundo libro fue publicado gracias a concurso público del Centro Nicaragüense de Escritores. Da la casualidad que yo fui jurado en esa convocatoria, sí, y yo no puedo olvidar siempre la primera línea que dice: algunos me preguntarán qué se siente cuidar de un asesino. Yo no digo mucho, ¿qué tal si él cuidó primero de mí? Sí. Este libro sorprendió al jurado, primero por tu edad, segundo por la propia historia, y fue publicado en 2010. ¿Cuál fue el proceso de trabajo de este libro y qué anécdotas tenés sobre la creación de esta novela? Bueno, novela que hay que rescatar, que agotó su primer tiraje en menos de un año y que actualmente ya corre la segunda edición, más de la mitad agotada también. Sí. Bueno, muchas veces para un narrador, creo que te debe ocurrir a vos, ¿no? Hay una historia, o el germen de una historia nace muchas veces de una imagen visual. Y yo tenía la imagen de un hombre vestido de negro, simplemente un pueblo, un hombre vestido de negro. Y a raíz de eso le fui creando una historia. De pronto, ¿por qué viste de negro el hombre? El hombre tiene una carga de culpa que no permite quitarse ese luto que tiene que va a tener y va a conservar por el resto de su vida. Tenía eso nada más. Y de pronto, a raíz de ese germen que fue Leonidas Parajón, a raíz de él fue creciendo y naciendo la historia y se fueron creando elementos, el proceso, elementos y elementos que al final que se consolidaron en ese microcosmos que es Los Almendros, que es el pueblo donde se desarrolla la historia. El proceso creativo fue de 3 años, fue muy, muy agridulce, placentero en muchos términos y también duro en muchos otros. Nunca me había embarcado en una aventura literaria tan grande, pues lo máximo que había escrito eran cuentos a lo sumo de 10 páginas, pero de pronto el texto mismo me exigía que se alargara y la trama misma se iba tomando caminos que ni yo mismo había previsto, ¿no? Entonces la escribí prácticamente de madrugada, que por circunstancias eran las horas más quietas en las que podía tener quietud y paz pues para poder trabajar. Intentaba al menos escribir una línea al día, no irme sin escribir al menos una línea al día. Por primera vez tuve ese convivio con mis personajes
ya que con los cuentos habían sido procesos creativos mucho más cortos, con estos personajes por 3 años sí me aboqué a ellos, vivieron conmigo por 3 años, les daba cosas, les quitaba cosas, tuve más un acercamiento, era una cuestión más emocional, ¿no? Al punto de cuando puse el punto final de la novela, dije, bueno, que me dio una honda tristeza, ¿no? Matar al personaje, los personajes que morían, o los personajes que los tenía que desechar, también era una cuestión triste, porque ya no eran este amigo el que me abocaba durante 3 años. Entonces el proceso fue también doloroso por esa parte y también por el trabajo que implica, pues, sentarte a escribir una novela. Ahora, un trabajo de 3 años requiere mucho esfuerzo. Sí. Hay una historia conocida de un bloqueo que tuviste y que casualmente fue resuelta por un amigo tuyo. Sí. ¿Cómo es esta historia? Sí, bueno, esta historia, para los que ya han leído El sótano del ángel, les va a resultar más fácil entenderlo, ¿no? Yo tenía un bloqueo porque yo tenía la idea de que este hombre, el regalo que iba a darle a la mujer, a la protagonista Elia López, era un ángel real, un ángel de verdad. Él iba a secuestrar un ángel de verdad y se lo iba a regalar. Obviamente mi novela es una novela realista, pues no hay elementos mágicos, no hay elementos fantásticos, no hay elementos maravillosos. Entonces yo dije, ¿cómo demonios hago para que este hombre secuestre un ángel de verdad? Ok, encuentro la respuesta en su propia locura, porque todos los elementos que se pueden considerar fantásticos en esta novela son meramente realidad distorsionada de la mente del personaje que es un esquizofrénico, ¿no? Entonces, pero no hallaba la forma hasta que un amigo me sugirió que, bueno, entre varias sugerencias que me hizo, una que me gustó mucho era la del ángel de la iglesia, que porque no alucinaba con el ángel de la iglesia. Me pareció maravillosa y pude seguir con el flujo creativo de la novela, de salir de ese pegón. Ese amigo es Rodrigo Rodríguez Borges, a quien de hecho está dedicada la novela, por ayudarme a salir de ese bache creativo que tenía, pues que no encontraba la respuesta. Ahora, tu novela es también la primera novela de un autor de esta generación. Una generación que está obviamente más marcada por la poesía, pero que a diferencia también de generaciones anteriores, ha trabajado con mayor disciplina el género narrativa, específicamente el cuento. También ya hay otras novelas, tanto publicadas como en camino, de otros autores de esta generación. ¿Cómo identificas vos el rol de los géneros, no en tu obra, sino en esta generación del 2000? Bueno, vos lo has explicado muy bien, de hecho, ahorita. Se escribe más poesía, se escribe menos narrativa, lo cual me parece como una contradicción con respecto a los lectores, porque yo creo que se lee más narrativa y se lee menos poesía, ¿no? Aunque ahora he visto que la tendencia va en crecimiento con respecto a la narrativa. Han salido más narradores, de hecho y narradores de calidad, que de hecho eso estoy seguro que va a quedar más que demostrado en la antología que está preparando Leteo de narradores de los 2000. Y muchos, hay poetas también que se han escrito narrativa. Por ejemplo, el caso de Carlos M. Castro, ¿no? Que ganó el concurso interuniversitario Carlos Martínez Rivas con un cuento, y que él es tradicionalmente un poeta, pues. Por ejemplo, entonces ahí se va dando como una balanza. Perfecto, ¿sería una segunda lectura? Bueno, claro. Bueno, leí ese texto, El pianista, que es de mis primeros cuentos. Entonces les quisiera leer otro cuento que va incluido en el nuevo libro de cuentos que tengo, que se titula En el tiempo de las cenizas. Leí en un periódico que es próximo a presentarse. Pues un pequeño desliz periodístico ese, porque todavía estamos en búsqueda de cómo pueda ver la luz, así que no está próximo, pues, pero esperemos que lo esté. Este cuento se llama La honda herida de la ciudad y está ambientado. Muchos de mis cuentos y el propio Sótano del Ángel no tienen un espacio geográfico definido en el que se desarrollan, ni un espacio temporal. Este es probablemente un caso que hace excepción a ello, porque es un cuento que muy claramente se desarrolla en la ciudad de Managua. De hecho, es el único texto que he escrito que lleva la palabra Managua en él, y se desarrolla en el 23 de diciembre de 1972. Se llama La honda herida de la ciudad. Qué infame azar es que no existan presagios para la magnitud de este acontecimiento.
Quisiera no hablar más, lavar todas estas heridas ahora, aunque estén abiertas. Que ninguna noche ha sido más infierno que esta, ninguna otra, y todo era paz hace minutos, todo era un inmenso villancico de armonía. No importaba el calor que ha venido azotando el país, no importaba. Ahora te estoy viendo, ¿sabes? Con la ligereza de tus movimientos, como caminando en una danza leve con tu camisa a rayas que tanto te gusta, que tanto te gustaba, que ahora mismo solo son largos jirones de ropa inservible. Fue bueno salir a las calles hoy, a respirar esta gran emoción navideña, a confundirse entre los desconocidos que atestaban las avenidas del comercio. A altas horas, y aún seguían los niños cruzando las calles persiguiendo una pelota desperdigada que segundos antes se había convertido en un gol prodigioso. Todo tiene olor a compras. Ya tus dedos no aguantaban cargar más las bolsas, el plástico y el peso te estaban cortando los dedos. Y vi tu cara de angustia, casi suplicando volvamos a casa, que la ciudad está hecha una locura, que están celebrando aún el fin del año escolar, que las discotecas se están reventando. Vamos a casa, que quiero acostarme y ver el techo. Todo lo que quiero es ver el techo sobre mí, sentir la confortable seguridad de mis almohadas. El día ha sido largo. Volvamos pues, caminemos. Y caminamos. Llevábamos lo suficiente para la cena de Nochebuena. Caminamos entre la multitud y fue ahí cuando lo vimos. Aquel cielo macabro teñido de rojo, nubes de sangre diluidas en agua, un cuadro de escalofrío que nadie parecía ver en medio de las risas enormes de paz. Todo el mundo reía. Había una bocanada ardiente escapándose por los poros de la tierra, un calor que nos abrazó y nos aturdió, pero todo era lucecitas minúsculas, la ciudad completa llena de luces brillantes que alumbraron el camino hasta la puerta. Pusiste las bolsas en el suelo y te costó trabajo encontrar las llaves en el bolsillo caprichoso que siempre parecía guardar miles de secretos. La casa estaba quieta, como la habíamos dejado, todo en su orden estático, todo en su lugar inmóvil, todo en orden, todo quieto, muy quieto. Fue allí que escuchamos crujir el mundo, una sacudida fuerte que se unió a los bailes de celebración. Vi la mirada de terror en tus ojos y corrimos fuera de la casa. Ya varios vecinos estaban en la calle, en ropa interior, descamisados, preocupados. Lo sintieron. ¡Qué fuerte! ¡Qué susto! Intercambiamos palabras con todos ellos. Nos tranquilizamos, pensamos positivo. ¿Qué hacer? Cuando volvimos a entrar y vimos todas las cosas como movidas de su sitio, como avivadas por la sacudida, tal vez nos asustamos más. ¿Qué hacer? Tender unas camas improvisadas en la sala y nos entregamos al sueño. Vos mirabas el techo tal vez. ¿Cómo saber lo que hacías en la oscuridad? Querías ver el techo cerca de vos, tener la seguridad. No recuerdo más. Fue todo un relámpago repentino y a la vez un siglo perpetuo. Todo se movía. Todo era una feroz sacudida, una fuerza descomunal destruyéndolo todo. En un segundo dejó de temblar. La ciudad ya no estaba allí. La muerte se paseaba libre por las calles destruidas con su eco de carcajada invencible. Busqué tu mano en ese instante, no encontré nada, solo escombros, sabor a cemento pulverizado en mi boca áspera y mis ojos ciegos y aturdidos. Intenté llamarte con la garganta reseca y el cuerpo aprisionado, pero solo me contestaron los gritos fantasmagóricos y dantescos de los otros heridos, las voces moribundas que venían desde el otro lado de la ciudad. Solo voz era silencio. Managua, que segundos antes brillaba radiante como árbol de Navidad, se quedó en una penumbra intensa. Segundos después, las ruinas frescas de la capital se iluminaron infernales en medio de los incendios. Lo que más recuerdo son los gritos, gritos por todos lados, más fuertes aún que el estrépito del metal doblándose y rasgando contra el concreto. Todo lo recuerdo, hasta los miles de fantasmas vagando sin rumbo y desorientados porque las calles ya no existían. Todo lo recuerdo, menos a vos. Luché por zafar uno de mis brazos de mi prisión, que eran las paredes derrumbadas de nuestra casa. Sentí el calor del fuego vertiginoso y fulminante acercarse desde alguna parte, veloz, como burlándose de lo que aún quedaba en pie. Cuando tuve mi brazo libre, lo extendí para buscarte, torpemente palpando el suelo convulsionado de vidrios y escombros. Sentí un charco viscoso, tibio y abundante entre mis dedos. Te llamé de nuevo, y el silencio inquieto de la muerte me contestó. Comprendí que era tu sangre. En medio de la oscuridad pude adivinarla oscura y silenciosa. La ciudad ya no era la misma. Pasada la medianoche, con una sacudida delirante, por el momento, Managua había exorcizado a sus demonios.
esperamos que el libro salga pronto. Esperemos que el libro salga pronto, claro. Un lector que comienza leyendo Eclipse y luego lee El sótano del ángel y lee algunos de tus cuentos inéditos en el tiempo de las cenizas, del libro En el tiempo de las cenizas, podría observar un cierto tono sombrío acompañado de una narrativa que fluye. Con este tono sombrío, ¿cuál es tu búsqueda? Bueno, es más que todo, el tono sombrío lo llevo desde, no me lo puedo sacudir, espero sacudírmelo algún día. Hace poco vi una película tan inspiradora y maravillosa y llena de luz que yo dije, Dios, un día quiero escribir algo así. Quiero sacudirme el tono sombrío, pero no me puedo desligar de él desde influencia, desde mis primeras lecturas, pues, con respecto a autores como Poe o Becker, que vamos a hablar de él. Con el tiempo de las cenizas lo que ocurre es que es un libro temático, trata sobre la vejez. Todos los cuentos tratan sobre personajes que están en la vejez y que están cercanos a la muerte, con un pie en la tumba, en la muerte, o narrando desde la muerte misma. Y es porque he tenido mucha relación con ancianos y me interesa mucho el tema de los ancianos, el tema de estos personajes que han vivido una vida completa y sin embargo están condenados a una decrepitud física, pues, y me parece muy interesante. Muchas veces he pensado que debería ser al revés, ¿no? Como el cuento de Fitzgerald, como el caso de Benjamin Button, pero no lo es así, y es un tema que me obsesiona hasta cierto punto y mis búsquedas narrativas han tocado mucho esto, y el día que sienta que me lo puedo sacudir y exorcizarlo, pues, y dejarlo libre, pues buscaré cómo escribir algo diferente, ¿no? La cuestión siempre me gusta y estoy a favor de los artistas que siempre se reinventan, ¿no? No de esos escritores y músicos, por ejemplo, que leyendo 3 de sus libros, teniendo una muestra representativa de 3 de sus libros, ya podés decir que has leído el tono completo de su obra, pues. Me gustan autores que se reinventan, que cada libro es diferente, dinámico, es irreconocible del anterior, que muda, que cambia de piel, y a eso aspiro hasta cierto punto, pues, y creo que lo he logrado a niveles de técnicas literarias o a niveles narrativos, a niveles propiamente técnicos, pero todavía las temáticas siguen siendo las mismas. O sea, mencionaste antes algo clave, que es la angustia de las influencias. Sí. Obviamente sabemos que te influyen los libros. Sí. Pero también has mencionado que te influyen el cine y la música. Sí. ¿De qué forma te influye, por ejemplo, la música y qué tanto rol tiene en tu narrativa, tanto los libros como la película? Bueno, pienso que todas las historias son las mismas, ¿no? Lo único que cambia es la disciplina artística y el modo de contarlas. Así que yo que me considero un cazador de historias, pues obviamente me influye mucho la forma en que cuentan las historias otras disciplinas. Por ejemplo, cuando escribí El sótano del ángel, muchas veces lo hacía pensándolo como una película, de manera cinematográfica en mi cabeza, y solo transcribía lo que estaba viendo. Entonces, es eso simplemente, es las historias y la forma de contar, lo único que varía, pero la historia no varía, la forma de contar es lo que varía, pero la historia siempre me parece que la puedo asimilar y la puedo transcribir a mi lenguaje, aunque esté contada en otro lenguaje, pues igual una película, igual un libro, igual una ópera, igual hasta un cuadro, ¿no? Tenés, por ejemplo, un ejemplo muy válido de esa forma de transcribir, es en el Elogio de la Madrastra de Vargas Llosa, donde están los cuadros y él escribe pequeña historia a raíz de estos cuadros que están ahí. Es una forma, un ejemplo muy válido de cómo se hace esa transcripción. En mi caso, pues en la influencia no es necesariamente una transcripción, pero sí influye de la misma forma que un libro, pues. Hablemos de características tuyas paratextuales. A mí me llama mucho la atención las portadas de tus libros. Uh-huh. ¿Vos tuviste que ver en estas portadas? En la segunda, en la primera no. La primera portada es de Rodrigo Peñalba. El concepto tal es que aunque los cuentos incluidos en el libro son cuentos que tocan aspectos macabros y hasta paranormales, no son cuentos meramente rurales de
de caminos, me decía Rodrigo, ¿no? Que eran personajes que vagaban en ámbitos urbanos. Como pueden notar, si lo reconocen, la portada es el paso a desnivel de la Centroamérica. Estaba recién inaugurado en ese tiempo, ahora pues está mohoso y tiene pintas, pero... Y todavía no se cae. Y todavía no se cae, sí. Pero entonces eso, y esa era un poco la idea, ¿no? De que los cuentos tenían una búsqueda más urbana. Y en el sótano del Ángel la portada es bien curiosa porque, no sé, un día estaba próximo, yo ya tenía pensado un cuadro de Chagall para esta portada que se llamaba La Boda, que era, si han leído la historia, a mí me parecía que era espectacular, porque me parecía que Chagall había leído la novela y se había ido a pintar el cuadro, porque era un hombre completamente vestido de negro, con una cara de tristeza completa. De hecho tenía una lágrima que simulaba una figura humana, y una mujer vestida de boda. Ellos están frente a frente de perfil y hay un ángel que está uniendo sus cabezas. Entonces me parecía que hablaba prácticamente del libro, ¿no? Un día buscando, no me acuerdo qué cosa en internet, ya cuando había ganado el certamen del Centro de Escritores y el libro estaba en proceso de edición, no se había llegado todavía a hablar de la vestimenta del libro, miré este cuadro de Munch, pareció lo mismo, que transmitía el lenguaje y la historia de la novela, y estéticamente me gustó más. También el cuadro se llama Melancolía, que es un elemento que está presente prácticamente en toda la novela. El personaje está frente a una laguna, que es un símbolo importantísimo dentro de la novela. Está con la mirada triste, perdida. Ves unas casitas atrás que pueden simular el pueblo, y estéticamente me gustó muchísimo, muchísimo más que el de Chagall. Entonces decidí que este iba, me encantó, y cuando lo vi pues en la portada me convenció muchísimo más y decidí que se fuera. Perfecto, vuelvo a hacer un comercial. Afuera están a la venta los libros de José Diac, sí, y que estoy seguro gustosamente se los va a dedicar. José Diac, hablemos de las influencias para retomar uno de los objetivos también de estos ciclos. Queremos dar a conocer cómo autores españoles han influenciado a esta generación. Hemos invitado a cada autor a que comparta qué autor español le ha influenciado, lo presente y lea un poco de este autor. En este caso, José Diac ha escogido a Bécquer y nos va a presentar a este poeta español. Bueno, ¿por qué Bécquer? Cuando se me pidió pues que presentara un autor español, pensé en autores españoles que me gustan y me han influenciado, y muchos son modernos. Pero pensé en Bécquer porque como el carácter o el espíritu del evento era más o menos crear una idea de cómo se formó el escritor, cómo se formó cada uno de nosotros como autores, y entonces yo creo que a nivel formativo uno de los autores que más me influenció fue Bécquer, porque se dio en mis años formativos cuando estaba comenzando con la literatura. Creo que todos caemos en las rimas de Bécquer cuando estamos comenzando en la literatura o nos enamoramos por primera vez, ¿no? En mi caso, en ese tiempo, tendría unos 14 años, tenía curiosamente dos autores que eran mis predilectos, y que sin embargo y extrañamente seguían dos líneas opuestas, que uno era Edgar Allan Poe y el otro era Oscar Wilde. Son completamente disímiles, no solo por el océano que los separa, sino porque a nivel temático y estético tocan cosas completamente diferentes. Poe era el autor de lo macabro, de lo tenebroso, de los elementos oscuros de la psiquis humana, cuyos personajes eran dementes, eran asesinos, eran muchas veces pues hasta espectros. Y Wilde era todo lo contrario. Era todo lindura, era todo elementos luminosos, todo narrado en un lirismo pues más que rebosante de maravilla. Sus personajes eran seres amigables, positivos, y de pronto me topo con Bécquer, que puedo notar que era como una conjunción de ambos, porque no deja de tener elementos tenebrosos y macabros y a la vez tener elementos contados en un lenguaje bellísimo y maravilloso. Pues sus rimas son ejemplo más que claro de ello.
pero sus leyendas siempre tenían esos elementos oscuros narrados en un lenguaje y en una lírica espectacular. Las leyendas de Bécquer me influyeron mucho narrativamente en aquel tiempo que escribía compulsivamente. Él hizo una recopilación de leyendas de diferentes regiones de España, ¿no? De Soria, de Sevilla, de Toledo, de Granada, y lo que hizo fue el traer estas leyendas que venían de la tradición oral, que venían de generación en generación, y transmitirlas al lenguaje moderno literario que él representaba en aquel entonces, ¿no? Bécquer, curiosamente, era un hombre que ha pasado a la historia como este ser atormentado, como este arquetipo del poeta hipersensible que se echa a morir, misterioso, sombrío, apuesto, inmortalizado en ese retrato que hizo su hermano Valeriano Bécquer, que si uno ve, que parece un héroe romántico, sin embargo, si uno ve fotos de Bécquer se da cuenta que no era tan apuesto, pues. Y bueno, entonces, y de hecho, no sé por qué pasa la historia como ese arquetipo, ¿no? Eso es lo que hacen las leyendas, pero él era un hombre también muy práctico en muchos sentidos, era un hombre que estaba muy incluido en los círculos políticos conservadores de su época, un hombre que ejercía el periodismo, que influía mucho, que dirigía un diario que influía mucho en la política española de ese siglo, y bueno, que de hecho la mayoría de su vida él ejerció el periodismo. Él nunca miró un libro suyo publicado, la mayoría de sus textos se publicaron en periódicos. Entonces, para darles un ejemplo de la obra de Bécquer, tanto de su proceso creativo, de cómo él ve su carga emocional y su carga de historias dentro de su cerebro y cómo él tiene que expulsarla, y un ejemplo también de su calidad lírica. Entonces les voy a leer la introducción que él escribió a Rimas y Leyendas, a su libro famosísimo Rimas y Leyendas, que esta introducción pues no está pensada para un carácter editorial porque nunca lo había publicado, pues, pero ya estaba listo. Introducción. Por los tenebrosos rincones de mi cerebro, acurrucados y desnudos, duermen los extravagantes hijos de mi fantasía, esperando en silencio que el arte los vista de la palabra para poderse presentar decentes en la escena del mundo. Fecunda como el hecho de amor de la miseria y parecida a esos padres que engendran más hijos de los que pueden alimentar, mi musa concibe y pare en el misterioso santuario de la cabeza, poblándola de creaciones sin número, a las cuales ni mi actividad ni todos los años que me restan de vida serían suficientes a dar forma. Y aquí dentro, desnudos y deformes, revueltos y barajados en indescriptible confusión, los siento a veces agitarse y vivir con una vida oscura y extraña, semejante a la de esas miríadas de gérmenes que hierven y se estremecen en una eterna incubación dentro de las entrañas de la tierra, sin encontrar las fuerzas bastante para salir a la superficie y convertirse, al beso del sol, en flores y frutos. Conmigo van, destinados a morir conmigo, sin que de ellos quede otro rastro que el que deja un sueño de la medianoche, que a la mañana no puede recordarse. En algunas ocasiones, y ante esta idea terrible, se subleva en ellos el instinto de la vida, y agitándose en formidable aunque silencioso tumulto, buscan en tropel por donde salir a la luz de entre las tinieblas en que viven. Pero hay que entre el mundo de la idea y de la forma existe un abismo que solo puede salvar la palabra, y la palabra, tímida y perezosa, se niega a secundar sus esfuerzos. Mudos, sombríos e impotentes, después de la inútil lucha vuelven a caer en su antiguo marasmo. Tal caen inertes en los surcos de las sendas, si cesa el viento, las hojas amarillas que levantó el remolino. Estas ediciones de los rebeldes hijos de la imaginación explican algunas de mis fiebres. Ellas son la causa, desconocida para la ciencia, de mis exaltaciones y mis abatimientos, y así, aunque mal, vengo viviendo hasta aquí, paseando por entre la indiferente multitud, esta silenciosa tempestad de mi cabeza. Así vengo viviendo, pero todas las cosas tienen un término, y a estas hay que ponerles punto. El insomnio y la fantasía siguen procreando en monstruoso maridaje. Sus creaciones, apretadas ya como las raquíticas plantas de un vivero,
pugnan por dilatar su fantástica existencia, disputándose los átomos de la memoria, como el escaso jugo de una tierra estéril. Necesario es abrir paso a las aguas profundas, que acabarán por romper el dique, diariamente aumentadas por un manantial vivo. Andad, pues, andad y vivid con la única vida que puedo daros. Mi inteligencia os nutrirá lo suficiente para que seáis palpables, os vestirá, aunque sea de harapos, lo bastante para que no avergüence vuestra desnudez. Yo quisiera forjar para cada uno de vosotros una maravillosa estrofa tejida con frases exquisitas, en la que os pudierais envolver con orgullo, como en un manto de púrpura. Yo quisiera poder cincelar la forma que ha de conteneros, como se cincela el vaso de oro que ha de guardar un preciado perfume, mas es imposible. No obstante, necesito descansar. Necesito, del mismo modo que se sangra el cuerpo por cuyas henchidas venas se precipita la sangre con pletórico empuje, desahogar el cerebro insuficiente a contener tantos absurdos. Quedad, pues, consignados aquí como la estela nebulosa que señala el paso de un desconocido cometa, como los átomos dispersos de un mundo en embrión que avienta por el aire la muerte antes que su creador haya podido pronunciar el fiat lux que separa la claridad de las sombras. No quiero que en mis noches sin sueño volváis a pasar por delante de mis ojos en extravagante procesión pidiéndome, con gestos y contorsiones, que os saque a la vida de la realidad, que os saque a la vida de la realidad del limbo en que vivís, semejantes a fantasmas sin consistencia. No quiero que al romperse esta arpa vieja y cascada ya, se pierdan a la vez que el instrumento las ignoradas notas que contenía. Deseo ocuparme un poco del mundo que me rodea, pudiendo una vez vacío atrapar los ojos de este otro mundo que llevo dentro de la cabeza. El sentido común, que es la barrera de los sueños, comienza a flaquear y la gente de diversos campos se mezclan y confunden. Me cuesta trabajo saber qué cosas he soñado y cuáles me han sucedido. Mis afectos se reparten entre fantasmas de la imaginación y personajes reales. Mi memoria clasifica, revueltos, nombres y fechas de mujeres y días que han muerto o han pasado, con los días y mujeres que no han existido sino en mi mente. Preciso es acabar arrojándoos de la cabeza de una vez para siempre. Si morir es dormir, quiero dormir en paz en la noche de la muerte, sin que vengáis a ser mi pesadilla maldiciéndome por haberos condenado a la nada antes de haber nacido. Id, pues, al mundo, a cuyo contacto fuisteis engendrados, y quedad en él como el eco que encontraron en un alma que pasó por la tierra sus alegrías y sus dolores, sus esperanzas y sus luchas. Tal vez muy pronto tendré que hacer la maleta para el gran viaje. De una hora a otra puede desligarse el espíritu de la materia para remontarse a regiones más puras. No quiero, cuando esto suceda, llevar conmigo como el abirraigado equipaje de un saltimbanqui, el tesoro de oropeles y guiñapos que ha ido acumulando la fantasía en los desvanes del cerebro. Gustavo Adolfo Bécquer, junio de 1868. Este y otros libros de Bécquer y literatura española y literatura en general están disponibles en la Biblioteca y Mediateca del CEN. Es un proceso bastante rápido para asociarse y seguramente han quedado muchas preguntas por hacer. Recordamos que queremos hacer un diálogo, así que si cualquiera de ustedes tiene alguna pregunta o intervención, siéntanse libres de hacerlo. Voy a pedirle a José que después de cada intervención, de cada pregunta, vos la retomes para que pueda ser grabada en la transmisión web. Cualquier pregunta o comentario, siéntanse libres de hacerlo. Recuerden que esto es un diálogo. Un diálogo requiere que todos hablemos. Alejandra. Sí. Bueno. Bueno, la pregunta es de Alejandra Sequeira, para los que están en transmisión ahorita por internet, y pregunta que quiere corroborar un rumor que si el sótano del ángel está siendo leído en la aula de educación superior y cómo se puede hacer para llegar ahí, a ser leído por las universidades. Pues. Bueno, sí, es cierto. De hecho, ha sido una experiencia súper linda. El sótano del ángel ha sido leído en la UAM, en la UCA y en la UNAM. Y he tenido mucho contacto con los
con los estudiantes, pues me han invitado a dar unas charlas, unos conversatorios. Es muy lindo encontrarse con que han leído, comprendido muchas cosas de la novela y hasta me han hecho ver cosas que ni yo mismo había notado en la novela, ¿no? Bueno, ¿cómo se llega? Es a través del Centro Nicaragüense de Escritores. Generalmente ellos proponen una lista de autores nicaragüenses de sus colecciones a profesores de distintas universidades y ellos leen ese material y seleccionan qué textos son los que podrían incluir en su clase. Y en este caso, pues el Sótano del Ángel lo ha incluido en 3 universidades. Así. Esto ha influido bastante para que sea un bestseller local. Sí, sí, claro, porque lo han comprado muchos muchachos, sí. Sí, bueno, el hecho que se agote un primer tiraje sí, en menos de un año. En menos de un año, y claro, que sí. En menos de un año siguiente ya vaya agotada la Sí. mitad del segundo. Sí, yo creo que una de las cuestiones que más me ha gustado al enfrentarme al estudiantado pues, universitario es que creo que se ven hasta cierto punto identificados con uno como escritor joven, pues, porque no distamos tanto de edad, entonces ellos mismos se ven alentados a practicar y meterse en temas literarios. Pues. Sienten una mayor cercanía. Sí, con vos. claro que estar leyendo siempre el mismo libro que han leído desde sus abuelos, siempre leyendo El Comandante. ¿Otra pues. pregunta, comentario? Señor. Buenas noches, soy Javier Antonio Cintero Salazar. Me siento contento de reconocer a este joven. Creo haber sabido de él antes, pero fue cuando el día 28 de junio en los diarios publicó una foto de él y me interesé más en el caso de este joven desconocido, ¿verdad? Para mí. Yo tuve conocimiento de literatura porque conocí a Ruiz, el poeta, el joven, ¿verdad? Él lo va a retomar. Me parece a mí que es imposible que se haya suicidado, tanto tan cercano pues, a un sacerdote, el poeta Ernesto Cardenal. Me parece a mí que descuidó a Ernesto Cardenal a un joven tan cercano a él, porque Ruiz trabajaba con el Centro Nicaragüense de Escritores y sabemos pues que el poeta Ernesto Cardenal se mantiene mucho tiempo ahí. Y entonces, bien, yo te felicito, José Ariac Montoya. Yo te felicito y creo pues que soy un veterano pues, para ustedes. No voy a decir mi edad porque no quiero asustarlos ni asombrarlos. Me gusta hacer reír a las personas, pero con una lógica de amor y de paz. Bueno, creo que aquí me escuchan, ¿verdad? Yo he sido... El micrófono no es para el local, es para la transmisión web. Ah, bueno, yo he sido algo poeta. Quise ser poeta de joven, de 14, 15 años. Hice una composición a mi madre, pues, y le gustó a mi madre, le gustó al maestro, y pasó el tiempo, pues, y bien, es decir, no me he interesado por publicar ningún libro. He escrito, todo está manuscrito, lo mío. He publicado en los periódicos algunos artículos, algunos poemas. Es decir, yo me he proyectado más en el vivir, en el caminar, en el andar en los mercados, en el andar en las calles, en el estar en las comunidades donde he estado. Por el factor de tiempo, señor. ¿Perdón? Por el factor de tiempo, ¿cuál es su intervención? Sí. Es que, bien, yo tenía una idea, como estamos hablando de un comentario, ¿verdad? De que él hablaba de islas, de archipiélagos, y yo me acordaba de Rubén Darío que nos decía, únanse, brillen, secúndense, tantos vigores dispersos. Entonces, ustedes que son jóvenes, nosotros que somos veteranos, tenemos que darnos cuenta que, claro, como se decía aquí, esto es un espacio, ¿verdad? Pero, es decir, observo por experiencia propia lo difícil que es comunicarse con los semejantes y con los diferentes y con los que tienen esas vocaciones como la de escribir y la de hablar. ¿Ves? Entonces, yo te invito a que te hagas fuerte,
porque los sabios tienen que tener pies digamos, de acero, pues. Ser fuerte, porque el sabio, si no tiene fuerza, se desploma. Hay que caminar, hay que correr, hay que sudar, porque son un joven que realmente la desolación de la juventud. Yo conocí al poeta Ruiz, ¿verdad? Siempre se me hizo difícil decirle Yudiel o Ludí, pero lo cierto es que era agradable el joven, y para mí que no ha muerto, pues, porque yo creo en los muertos que veo, no en los muertos que dicen que han muerto, ¿verdad? Y yo creo, y traje a propósito de esto en memoria de este joven que yo conocí y le quise mucho, este escrito poético del 1 de octubre del 2008, que dice Vive el invierno. No lo voy a leer, si ustedes quieren que lo lean, yo se los leo, pero yo quisiera que cada uno de ustedes tuvieran una copia de este poema que escribí, como dice, tiene fecha de Masaya, 1 de octubre de 2008, Vive el invierno. ¿Usted tiene copia? Sí, están las copias, es breve, tiene unas 5 estrofas. No, si quiere lo puede circular, no hay ningún problema. Lo puedo circular, pero si gustan se los puedo leer también. Ustedes verán. Porque ya estamos cumpliendo la hora que tenemos. Entonces, va a haber un convivio, ¿verdad? Va a haber un convivio. Durante el convivio, pues. Perfecto, claro. Yo voy a dárselo. Claro. Mire, yo quiero yo me declaro en este momento un hombre que quiero ser amigo de ustedes. Yo fui discípulo de Ernesto Cardenal, he sido, no discípulo, más bien interesado en él bastante, pero fui bastante cercano a Pablo Antonio Cuadra. Es decir, de Pablo Antonio Cuadra yo aprendí mucho porque fue maestro, y no tenemos que olvidarnos de esos personajes que, es decir, Azarías, sí, claro, ¿verdad? Salomón de la Selva, Alfonso Cortés, es decir, eso es muy importante, porque tenemos que vivir lo nuestro, recordando aquello que decía Rubén Darío: mientras viva Nicaragua, vivirá España, ¿verdad? Pero bien, aquí me quedo y después seguimos. Okay. Gracias. Javier Antonio Cisneros Salazar. Muchas gracias, don Javier. Carlos. Sí, hombre, ahí perdónenme. Hola, José Diac, Ulises. Una pregunta, bueno, me gustaría saber la opinión de ambos, pero la más importante de momento la de José Diac. De los libros de tus contemporáneos, de los libros de los autores de esta generación, a la que ya no tiene caso etiquetar con un nombre, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado de los que has leído, por supuesto? Y si son más de uno, pues decirnos unos 2 o 3, y el autor, por supuesto, para los que no conocemos. Sí, podría mencionar, a nivel de poesía me gusta mucho el libro Una oscuridad brillando en la claridad que la claridad no logra comprender, de Ricardo Fonseca Grisby. Es un gran amigo y pienso que es un poeta espectacular, un libro muy muy maduro para su edad, pues tenía como 15 años cuando lo escribió. Me gusta muchísimo un viaje al Reino de los Tristes, de Mario Marx de León. Lo considero uno de los poetas más importantes de esta generación también. Y invitaba a la 10ª sesión. Sí, sí, así es. Y de los que están acá también, la próxima sesión, Javier González Blandino, me parece un cuentista muy muy bueno. Y invitaba a la 2ª sesión en 15 días. Y Luis Báez con El patio de los murciélagos. Sí. Y estoy pendiente con tu libro, que me lo regalaste en aquella aventura de hace poco. Buenas noches, Julio Tardencía. Una pregunta va dirigida a cómo crees está la relación de esta generación del 2000, por decir, de los jóvenes que están escribiendo poesía, cuentos, con la relación e influencia de las generaciones antes, como la que él mencionaba, pues de Pap, ¿verdad?, Alfonso Cortés, y del mismo Rubén Darío, ¿verdad? ¿Cómo está esa influencia, esa relación con esta generación de jóvenes que está escribiendo, pues, ¿verdad? Ese es uno. Y mi segunda observación: cuando se hace algo
por ejemplo, Rubén Darío aportó bastante, Nicaragua lo puso en un marco de referencia. En tu particular, ¿cuál crees vos que sería el aporte o qué querés aportar a la sociedad nicaragüense en un ámbito social? Bueno, que sabemos que son novelas, va dirigido un poco a llevarnos a imaginar esa parte de lo que escribís, ¿no? Pero creo que debe haber un aporte, ¿no? Creo que pues posiblemente estos esfuerzos de estos encuentros debería llevarnos a que cada persona, cada joven se involucre más a leer, pues. Entonces esas son mis dos únicas intervenciones que podría decirte. Gracias. Ok, bueno, con respecto a las generaciones anteriores, en relación a la generación actual, creo que hablábamos un poco al principio, en cuanto a si decís que hay elementos de rescate, pues no los veo tan tangibles dentro de la obra o la estética y las temáticas de la generación actual, pero siempre se rescata. Creo que todos los de la generación actual somos grandes lectores de la generación anteriores, pues, pero esa será la vinculación. Con respecto a qué quiero a nivel social como escritor y todo eso, pues siempre he pensado que, como decía, siempre he pensado, como decía Carlos Fuentes, tenía una teorita por ahí a la que me puedo adjuntar, que es que hay dos tipos de escritores: los escritores que tienen, él decía que una sociedad que no tenía imaginación está condenada al fracaso y a convertirse en una sociedad autómata, ¿no? Entonces, en el caso de mis ficciones, lo que invito es a crear imaginación en todo este aspecto. Y la segunda línea de escritores eran estos escritores que podían ser participativos en la vida social y política de su país, o ni siquiera de su país, sino de cualquier otra latitud, después a la que se puede inscribir el propio Fuentes o Vargas Llosa, por ejemplo, que siempre anda metido en todos lados. Y bueno, en mi caso sería la primera parte. Creo que un nivel político, social en mi obra solo lo toco como nivel ambiente. Ya creo que mi literatura no está contaminada por política, sino al revés, contamino la política con literatura. Bueno, quiero hacer un comentario, como ya he mencionado más de una vez, estamos transmitiendo vía web, estamos recibiendo una cantidad muy grande de tweets, tengo más de 50, no puedo contestar a todos, pero una de las preguntas que recibimos para Sociedad es: ¿qué pensás de este caotismo en los poetas y narradores actuales? Lo pregunta @Ernesto Valle 3. ¿Caotismo en qué sentido se referirá? Debería especificar, pues, si es caotismo con respecto a la forma de vida o a nivel de obra. Bueno, si es caotismo a nivel vivencial, pienso que nos podemos nutrir muchísimo de él. Está demostrado en literatura que es válido el caotismo. Buenas noches, un gusto estar aquí en esta charla. Gracias. Tengo una pregunta. Lógicamente uno como escritor evoluciona, y yo he visto también en tus textos que has evolucionado. Cuando miras tus primeros escritos, después tu novela y tus cuentos que están inéditos próximos a publicarse, ¿cómo miras esa evolución? ¿Como que te sentís más definido ahora? ¿Y qué pasa con esos textos antiguos que si los volvés a releer decís, no, eso me da pena volverlos a leer? O como Kafka, quémenlo, no quiero saber nada de ellos. ¿Y hacia dónde te estás vislumbrando más adelante? Pues Bueno, sí, era un poco de lo que decía, ¿no? Que pienso que a nivel temático espero evolucionar. Si lo puedo hacer pronto, pues me gustaría, pues, abordar otras temáticas y trascender estas latitudes literarias. Pienso que la evolución, como había dicho, es más a nivel técnico. Pienso que he madurado a nivel técnico. Creo que tanto la narrativa que ves en Eclipse como la que se ve en El Sótano del Ángel hay una distancia considerable, y la del Sótano del Ángel hay una distancia considerable a los cuentos que escribo ahora. Entonces pienso que esa es la forma en la que he ido evolucionando hasta el momento. Latitudes, estoy escribiendo una nueva novela que pienso también sea diferente a nivel técnico, literario, que lo que han visto hasta el momento. Quiero jugar con estructuras
Hasta el momento no he trabajado mucho el nivel estructural. Si te das cuenta, El sótano del ángel es una novela que va de un punto A a un punto Z. Entonces, en esta novela que estoy escribiendo, de la que no puedo hablar mucho todavía, quiero sí abarcar más temas como más la forma que lo que se va a contar, aunque espero que lo que se va a contar también vaya jugoso en contenido, y pienso que así va a ser. No sé cuánto vaya a variar de lo que estoy diciendo porque es un embrión todavía. Si no hay otra pregunta, podemos ir cerrando. Disculpa. Una pregunta, vos mencionaste algo del nombre de José. Te felicito, en realidad. Ha hecho un gran esfuerzo. Vos mencionaste al inicio de cómo la vinculación que hay de la poesía a la narrativa, los elementos que agarras de la poesía para darle más enriquecimiento a la poesía. Me gustaría que me lo explicara o lo ampliara un poquito más. Bueno, es eso básicamente, como me he desligado un poco de la poesía, pero no la siento completamente ajena a mí. Entonces lo que hago es que, como me siento un poco bloqueado en ese aspecto, busco que mis personajes que construyo narrativamente sí tengan esa sensibilidad poética y sí dotarlo de ella. Simplemente eso, que el personaje, si vive el día esté dotado de ese lenguaje poético que puede transfigurar un librero a una figura más bella, pues. Entonces es como eso lo que estoy haciendo, pues estoy utilizando la poesía como elemento narrativo en la actualidad. Bueno, queremos agradecer a todos los presentes en el salón, agradecer también a las más de 30 personas que nos acompañaron vía, a todas las personas que nos vieron vía stream. Quiero retomar los autores que nos van a seguir acompañando en las siguientes charlas. Que no son 2000 autores. El título, el término 2000 en el nombre del ciclo es por el año, no por los 2000. Recibí un par de tweets. No alcanza la vida para preguntándonos quiénes eran los otros 1999 autores. Pero bueno, en este caso, nuestro siguiente invitado en 17 de julio va a ser Javier González Blandino, de La Paz Centro, nacido en 1984, autor del libro de relatos Historia Vertical. El 31 de julio nos va a acompañar Luis Báez, Managua, 1986, cuentista, autor del libro de relatos El Patio de los Murciélagos. El 14 de agosto nos va a acompañar Madeline Mendieta, poeta, Managua 1972, autora de Inocente Lengua. El 28 de agosto nos va a acompañar Misael Duarte Somoza, Huigalpa, 1977, poeta, autor de Líricos Instantes y Lienzos de la Otredad. El septiembre 11 nos va a acompañar Víctor Ruiz, Managua, 1982, poeta, autor de la Vigilia Perpetua. Septiembre 25 nos va a acompañar Alejandra Sequeira, Managua, 1982, poeta, autora de Quien me espera no existe. En octubre 9 nos va a acompañar Rodrigo Peñalba, Managua, 1981, cuentista, autor de Holanda. El 23 de octubre, Andira Watson, de Puerto Cabezas, 1977, autora de dos poemarios, entre ellos, ellos son Más excelsa que Eva y En casa de Ana los árboles no tienen culpa. Y cerramos con Mario Marx el 6 de noviembre, que esperemos no haya problemas por el tema de las elecciones. Desde León, nacido en 1988, poeta. Todas las sesiones son en día martes a las 6:30. La entrada es gratuita. En todas las sesiones vamos a estar obsequiando los libros de esta muestra. En la próxima sesión, además de este poemario, de esta muestra, perdón, de los 2000, vamos a obsequiar también el poemario iberoamericano publicado por Visor, también publicado por Leteo Ediciones, para que sepan pues que estamos aquí. Muchas gracias a todos y les invitamos a un pequeño convivio en la parte de atrás del centro. Muchas gracias.